Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Martín Llanos y vengo a presentar el principio de investigación acerca de representación narrativa y fílmica del aislamiento ermitaño para proyecto de título. El propósito principal y producto de la investigación sería categorizar y relacionar el eremitismo a nivel de representación y explorar su valor narrativo y cultural para futura referencia, creando una especie de organigrama o una métrica para el análisis y posiblemente la creación de películas que exploren este tema social. Primero, definiendo el término de eremitismo, que no es un término que cabalmente entra en lo que quiero revisar e investigar, pero es el que más encaja con el tema y los personajes que explorar a nivel de entendimiento coloquial, pero para definirlo es comúnmente entendido como un estilo de vida basado en el aislamiento físico y social de un individuo llevado a cabo voluntariamente. Empezando con el contexto histórico de este tema, los primeros registros históricos que categorizan a ciertas personas y a cierto comportamiento como de ermitaños se dan en Occidente los siglos 3 y 4 después de Cristo en contexto de prácticas religiosas cristianas, con un entendimiento de un enriquecimiento espiritual que se da con esta práctica. Aunque en Oriente, en Asia, hay registros mucho más antiguos de este fenómeno y de esta práctica, dando a entender que este es en realidad un fenómeno que se da a lo largo de toda la historia humana, incluso habiendo registros de comportamientos de aislamiento, solo que por la naturaleza de la información que se tiene, estamos menos seguros de su razón o su forma, con su contexto. El aislamiento como fenómeno antropológico eh, lo vinculamos más o menos a ciertos oficios que requerían a personas que no estuvieran tan ligadas a un espacio en concreto. O sea, afirmando que este es un fenómeno común y que siempre se han dado historias en base a esta naturaleza humana, que es algo intrínseco en el comportamiento humano. Ya en el plano de investigación han habido estudios acerca de esta temática, pero no a nivel de escuela como una corriente intelectual que haya adoptado esta temática y la haya hecho como parte de su manifiesto, por así decirlo. Aunque sí han habido análisis históricos filosóficos y debate acerca de las razones de este comportamiento, que si son una necesidad natural de estar aislado o una forma más misantrópica de casos aparte, de excepciones, como un rechazo negativo hacia la civilización. A nivel de estudios culturales han habido análisis a grandes rasgos acerca de este tema en específico, eh, pero más de una naturaleza interdisciplinaria y revisando productos culturales caso a caso. Ya entrando a la investigación personal que estoy dando a cabo, una primera delimitación del corpus a nivel narrativo de qué tipo de personajes quiero analizar, como definiendo al ermitaño que entraría en investigación que la explicaría más cabalmente. Aquí una primera muestra de ejemplos fílmicos que encajarían bien en la temática y que cumplen siendo de gran variedad de época, región del mundo, estilo e incluso medio fílmico. Eh, Hablando de variedad entre una biografía y un documental y una dramatización y una historia completamente ficticia.
El primero sería desde la antigüedad, desde la Unión Soviética y Japón, del Sala, que es una dramatización de recuentos de exploradores soviéticos que se encuentran con ermitaños que lo ayudan a explorar la taiga y a subsistir, siendo el ermitaño una figura de sabiduría y de conocimiento y de relación con la naturaleza romantizada. Por ese lado entraríamos ya en Into the Wild, que es un recuento de una historia real acerca de un joven que escoge voluntariamente escaparse de la vida de ciudad para buscar algo más genuino y natural y una perspectiva más clara de la condición humana. Si nos entramos con la película Pig, es la historia de un ex chef de cocina que se recluye en el bosque junto a su cerdo con el cual busca trufas y intercambia por suministros para vivir en el bosque. Pero es obligado a volver a adentrarse en la civilización como una especie de viaje al inframundo. Y finalmente, ya en Chile, el otro de Francisco Bermejo del 2020 es un documental que retrata la vida de un hombre que vive a las afueras de Valparaíso y él junto al director crean esta narrativa donde esta persona vive junto a una versión de sí mismo que lo obliga a hacer las tareas que necesitan para subsistir mientras él mismo lo único que quiere hacer es leer. Factores comunes que comparte este corpus y otros ejemplos que he revisado pero no han logrado entrar para esta representación. El primero siendo que el ermitaño, entre comillas, es una especie de emisario de un planteamiento más severo y genuino y natural de la experiencia humana hacia la audiencia, como a nivel de tratamiento narrativo, eh, que se entiende el sobrepasar las adversidades del medio ambiente como una virtud, a nivel de filosofía de los creadores de la película, que hay un énfasis estético en texturas rugosas y orgánicas en, en el departamento de dirección de arte. Y finalmente que el aislamiento es un medio de introspección y contemplación y que hay una relación humano-naturaleza que se explora con estas películas. Muchas gracias.